Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Buy the Deep Podcast, tu podcast de inversión semanal. Como sabéis, yo soy Martí Alonso y no, en esta ocasión no podemos tener a Albert con nosotros. Ya sabéis que, bueno, organizarse un poco en verano pues es un poco complicado. Y nada, pues para mantener la recurrencia de publicación, pues vamos a hacer un análisis sobre la industria tabacalera. Ya sabéis que últimamente en el programa estamos haciendo varios análisis de distintas industrias. Hicimos la industria de defensa, hicimos la industria del cine, también la de royalties de oro, si no recuerdo mal. Pero bueno, si no lo hemos hecho algún día caerá. Y también nos habéis dado muchas ideas que hacer en programas futuros. Hablasteis de rates de oficinas, hablasteis de empresas de artículos de mascotas, etcétera, etcétera. Eran realmente interesantes. Y bueno, van a ir llegando. Y yo creo que en esta ocasión hacerlo sobre la industria tabacalera pues es algo bastante interesante porque es una industria que, como sabéis, tiene sus luces y sus sombras, es decir, tiene ventajas competitivas, pero también tiene un declino estructural que es bastante importante y se debe de tener en cuenta. Y a pesar de que vemos que la grandísima mayoría de empresas tienen unos retornos sobre el capital invertido enormes, realmente salvajes, pues están cotizando a unos múltiplos bastante atractivos. Y bueno, pues vamos a comentar un poquito la situación del sector y después vamos a ver dos tesis de inversión que son poco conocidas para ser del sector, es decir, no vamos a hablar de Altria ni de Philip Morris, ya sabéis, como siempre digo, a nosotros nos gusta lo que nadie quiere, lo que de verdad es barato y donde creemos que se puede obtener los mejores retornos, así que vamos a hablar de dos que estoy prácticamente seguro que no vais a conocer. Bueno, una tal vez que es más o menos conocida en la comunidad española, ya que Paco Lodeiro, de Academia de Inversión, pues la popularizó, si no recuerdo mal. Ya vamos a hablarlo sobre ella. Y bueno, pues antes de empezar el programa, decir que sé que es una industria más o menos sensible. Se entiende que muchos inversores no quieran comprar acciones debido a cuestiones morales y se entiende perfectamente. Yo, de hecho, siempre he sido un poco, hablando a nivel personal, yo siempre he sido de la opinión que cada uno invierta lo que quiera, pero sí es cierto que muy recientemente me he vuelto reacio a invertir en empresas así que aunque las dos empresas que vaya a comentar pues me parecen tremendamente interesantes y tremendamente baratas, pues no considero que con mi capital propio pues que deba comprarlas. Pero bueno, eso es cada uno debe de tomar su propia decisión y oye, si alguien la compra pues realmente la tesis tiene mucho sentido. Así que sin más dilación ya, para no enrollarnos, vamos a hablar sobre invertir en la industria tabacalera en 2023. Lo primero que nos viene a la cabeza a todos, seguramente, es la situación de la industria. No me voy a explayar mucho ahí porque más o menos ya conocemos todos la situación. Básicamente tenemos que el número de fumadores, por suerte, cada vez es menor. De hecho, si no recuerdo mal, lo vamos a ver en la siguiente diapo, si no me equivoco, pues vemos como ahora el nivel de fumadores es parecido al de los años 30, con lo cual son buenas noticias, que cada vez haya menos fumadores. También, además, se están inventando nuevos productos que teóricamente permiten consumir nicotina de una forma más sana. No sé si es así, pero bueno, que al menos se intenta. Y a pesar de que vemos cómo cada vez hay menos consumidores, pues todos conocemos el pricing power que tienen este tipo de negocios, la lealtad y fidelización del cliente. Al final es un producto adictivo, se vende solo prácticamente, aunque no tengas que hacer publicidad. Bueno, que se hace publicidad de manera indirecta, pero bueno, la publicidad directa no se puede hacer y aún así, pues vemos como las ventas de las empresas pues continúan creciendo. Y básicamente, como cada vez hay menos volumen de venta de paquetes, pues lo que se ha terminado por optar es crecer en base a adquisiciones y hemos visto cómo el sector se ha ido consolidando, cada vez hay unas pocas empresas que terminan teniendo la grandísima mayoría de marcas y lo que termina creando son unos monopolios absolutamente brutales. Es un negocio
con unas barreras de entrada espectaculares, no solo por las barreras de entrada regulatorias, sino por los costes de cambio, que parece un poco obvio, pero realmente es así. Cuando una persona se acostumbra a consumir un tipo y una marca, pues difícilmente va a cambiar a lo largo de un largo periodo de tiempo. Y vemos que además, como son negocios tremendamente adictivos para el consumidor, pues termina teniendo una resiliencia en cualquier tipo de situación complicada espectacular. Si vemos lo que hicieron Philip Morris, Altria e Imperial Brands en la última gran crisis financiera, pues vemos como todas aumentaron las ventas. En Imperial Brands es hacer un poco de trampas porque en 2007 compraron una empresa, ampliaron, compraron una empresa sobre temas de logísticas, de transporte y todas esas cosas relacionadas con el tabaco, pero claro, crecieron una barbaridad porque realizaron una importante adquisición, pero bueno, aún así, tanto Philip Morris como Altria, pues vemos que estaban creciendo a tasas muy, muy, muy satisfactorias teniendo en cuenta el periodo final. Y creo que siempre es interesante conocer la opinión del abuelo de Warren Buffett sobre la situación del sector, porque ahora no, pero anteriormente sí que había sido accionista en varias empresas de tabaco, y él mismo mencionaba en las cartas de Versailles que se arrepentía de no haber comprado más acciones porque realmente son un negocio muy bueno. Y básicamente dijo, I'll tell you why I like cigarette business. It costs a penny to make. Sell it for $1. It's addictive. And there's a fantastic brand loyalty. Con lo cual, realmente aquí Buffett la clava, es decir, tienes un negocio adictivo, por lo tanto, tremendamente recurrente, y los márgenes son brutales. Te cuesta muy poco tostar el tabaco, enrollarlo y venderlo, y al precio al que lo estás vendiendo, pues es exageradamente alto, tal y como veremos. Lo que pasa es que, como menciona ya Buffett, I'm wealthy enough where I don't need to own a tobacco company and deal with the consequences of public ownership. Es un tema polémico, es obvio que sea polémico, no me extraña nada. Yo creo que por eso también se merecen unos múltiplos menores, porque quiera son difícilmente algún inversor, pues de forma voluntaria, pues le va a encantar invertir en ese tipo de negocios. Realmente, si encuentras dos empresas que te ofrecen un yield muy similar, siempre vas a optar por la que no es del sector tabaco, básicamente. Y aunque estén muy baratas, pues ya quitando temas ESG, si no aquí hablo de valores morales de verdad, pues estoy seguro que muchos inversores ya puedes darle empresas a dos veces Enterprise Value Free Cash Flow, que son más o menos los precios a los que están cotizando las dos empresas que comentaremos a continuación. Pero bueno, ya te lo pueden dar al precio que sea, que no te la van a comprar por cuestiones morales, con lo cual yo creo que se merecen también unos múltiplos menores por todo ese tipo de cosas, que hay que tenerlo presente. Tal y como comentábamos, si nos fijamos en la gráfica de la izquierda, vemos cómo a partir del año 1900 pues, empezó a crecer muchísimo el consumo de tabaco, pero fue hasta a partir del 1975 que ahí empezaban a hacer mella bueno, no quiero decir la propaganda, sino la concienciación al público en general de las consecuencias negativas para la salud de consumir tabaco, con lo cual a partir de ahí fue cuando empezó un declive constante, y ahora más o menos estamos a los mismos niveles que a los de los años 30. Hay que decir que eso, si bien esa tendencia está a la baja, cuidado, porque no termina de ser así, porque hay zonas geográficas en las que el consumo aumenta, como por ejemplo en África, en algunas partes de Asia o en España mismo, si no recuerdo mal, era de los pocos países de la Unión Europea cuyo consumo aumentaba, con lo cual no es que decrezca así a nivel generalizado, sino que es tan solo en algunos sitios. Y además las industrias tabacaleras, pues para hacer frente a ese tipo de productos, han estado creando nuevos productos, como por ejemplo los vapers, ¿no? Y todo ese tipo de modos de consumir nicotina que no sean de combustión. Y lo que termina por hacer es que eso tiene un atractivo muy elevado para los jóvenes, tal y como veremos, que teóricamente esa no parece ser la intención, bueno, o no se vende así, pero lo que termina causando es que gran parte de los que empiezan pues consumiendo vapers pues terminan pasándose a los cigarrillos de toda la vida tradicionales, con lo cual
no está tan claro que el declino a nivel de usuarios pues vaya a continuar. Yo de hecho creo que se va a mantener más o menos en estos rangos, y si decrece pues va a decrecer un poquito menos, ¿no? Y lo va a hacer a niveles bastante más estables. Pero bueno, eso es una opinión propia, y esperemos que me equivoque y que siga cayendo. También, si bien hemos visto que las empresas han compensado este menor número de clientes aumentando el precio de modo brutal, tal y como veis en la línea púrpura, de color púrpura morado, pues es el precio por cada paquete. Vemos como a partir más o menos de 1935 empezaron a aumentar exponencialmente, y el crecimiento que han tenido es absolutamente salvaje. Y si nos fijamos, en muchos países sigue habiendo margen para continuar aumentando los precios, porque, por ejemplo, en España, pues un paquete de Marlboro en 2021 costaba casi $6 más o menos, pero es que en Australia te lo están vendiendo a $26, o en Estados Unidos a 8, y 8 podría continuar, Estados Unidos podría continuar aumentándolo, porque si lo comparas con Francia o Reino Unido, pues vemos cuyos precios son de 11,7 y 15,6 respectivamente, con lo cual sigue habiendo margen para poder invertir y aumentar los precios. Algunos países como Nigeria y Corea del Sur, pues el precio es extremadamente bajo. En Nigeria cuesta menos de $1, y en Corea del Sur pues te cuesta menos de $4. Acordaos de estos dos países porque vamos a hablar más adelante sobre ellos. Lo que pasa es que, por supuesto, también termina teniendo un impacto en la demanda, la subida de precios, y si bien no tanto por los clientes que ya son recurrentes, sí causa una barrera de entrada para nuevos consumidores. Es decir, a lo mejor alguien que por un paquete pues se lo compraría, yo qué sé, me lo invento, a $4, si se lo vendes a 8, pues ya no le hace tanta gracia probarlo, no lo prueba tan recurrentemente para volverse un consumidor habitual, con lo cual sí que tiene un impacto en la demanda a largo plazo. Y se estima que por cada 10% que aumenta el precio, el consumo más o menos te cae entre un 3 y un 5%. Y teniendo presente que se estima que los precios van a seguir aumentando, ya hemos visto que hay bastante margen en la gran mayoría de países, pues cabría suponer que que la demanda va a caer entre un 3 y un 5%. Yo no estoy tan seguro que vaya a caer esos niveles, ¿eh? Yo creo realmente que el volumen pues puede caer más o menos en un 2, 2,5, pero un 5% con toda la pipeline que viene, lo dudo bastante. Pero estoy hablando de volumen, ¿eh? Realmente hay otros tipos de, de maneras en las que se puede cerrar todo este grifo para los accionistas, tal y como veremos a continuación. Y básicamente ese es el kit de la cuestión, que son los impuestos, que representan la gran mayoría del coste de desarrollar el tabaco. O sea, al final, el coste real del producto es tostar una hoja, enrollarla y venderla. Y ya está. Y eso es baratísimo. Lo que pasa es que se tienen que pagar muchísimos impuestos, y eso es lo que termina causando el mayor incremento de precio. Es decir, estos incrementos de precio que veíamos aquí, que han sido absolutamente salvajes, no tan solo han sido por compensar el declive, sino porque como los impuestos han aumentado una barbaridad, pues las empresas, para continuar manteniendo contentos a sus accionistas, pues se han visto obligados a subir el precio. Y los impuestos más o menos varían muchísimo dependiendo de qué país, y dentro de qué país, por ejemplo, en Estados Unidos, dependiendo del estado en el que te encuentres, también cambia muchísimo, pero normalmente representan el 80% del coste total. O sea, estamos hablando de algo muy, 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 muy significativo. Y la nueva esperanza de las empresas tabacaleras, pues es desarrollar lo que se conoce como los Next Generation Products, que son básicamente que no son formas de consumir nicotina, pero que no son de combustión, ya sean vapeadores, cigarrillos electrónicos, etcétera, etcétera. Y vemos cómo son tremendamente populares entre los jóvenes. De hecho, se empieza muy joven a consumir ese tipo de productos, y eso es una pipeline brutal, porque si ya desde jóvenes pues ya se empiezan a hacer uso de ese tipo de productos, pues es muy difícil romper el patrón por la adicción que genera
que generan estos productos, con lo cual es tremendamente difícil perder clientes aquí. Y de hecho, muchos de estos, como comentaba al inicio, pues luego van a querer un consumo superior de nicotina o lo que sea y terminan por pasarse al cigarrillo convencional. Que además, como la transición es más suave, no te genera pues ese rechazo inicial que suele existir. Con lo cual, yo creo que esto es algo realmente peligroso a nivel para la sociedad, porque yo creo que muchos de estos jóvenes que ahora están empezando con vapeadores y esas cosas van a terminar pasándose al cigarrillo tradicional. O sea, es que estoy prácticamente convencido. Y lo bueno y lo malo al mismo tiempo es que en los productos que no contienen combustión de tabaco, pues normalmente los impuestos son mucho más bajos, llegan a ser tan solo del 20% del coste total, con lo cual, por una parte, haces la lectura, vale, realmente este producto pues puede llegar a ser muy rentable, pero también puedes hacer la otra lectura, y es que los impuestos en los cigarrillos tradicionales pues te los han aumentado hasta donde han podido y probablemente te los sigan aumentando más. ¿Por qué no iban a hacerlo en ese tipo de productos? Vale que por el momento es difícil de justificar porque no existen estudios, que bla, 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 pero llegará algún día, yo creo, en que sea popular a nivel político y que se puedan implementar esas subidas de costes. Con lo cual, veremos qué termina por pasar. Yo estoy seguro que aquí de nuevo las empresas pues van a poder aumentar el precio y transferir dicho coste a los consumidores, pero aquí de nuevo también va a causar una menor demanda teóricamente. Está por ver, pero yo creo que ese es un riesgo que no se termina de mencionar demasiado cuando se habla de la industria. Si nos fijamos en lo que han hecho las grandes empresas, Philip Morris, British American Tobacco, Imperial Brands, Japan Tobacco, Altria, vemos como todas más o menos han tenido eso es antes de dividendos, aquí no se cuentan los dividendos, pero vemos como en general Altria y Philip Morris y Japan Tobacco lo han estado haciendo bastante bien, pero como British American Tobacco e Imperial Brands se han quedado un poco rezagadas. Hay bastantes razones por las cuales el gráfico más o menos se mueve así. Por ejemplo, Altria tuvo un problema con la adquisición de Joule. Estoy seguro que los que habéis seguido la historia, pues sabréis de lo que estoy hablando. Básicamente compraron una Joule, que era una empresa pues que también se suponía que tenía que ser el futuro de los productos de consumo de nicotina que no sean combustibles. Y bueno, pues la adquisición fue muy mal, tuvieron que hacer impairments muy elevados, han tenido un montón de problemas regulatorios y por eso la acción se le ha pegado a pesar de tener unos márgenes cercanos al 60%, unos ROICs también cercanos al 60% y está un precio de risa. Pues es tal vez el riesgo regulatorio y el mal desempeño de la adquisición, pues lo que ha terminado teniendo un impacto más grande en Altria. En Philip Morris, esta ya está un poco bastante más cara a nivel de múltiplos, pero es que siempre lo ha estado, es el mayor player. Ahora está desarrollando su producto estrella futuro, el que es el IQOS. El IQOS es algo que se está vendiendo como churros. Yo no creo que termine de funcionar muy bien a largo plazo, en mi opinión, pero el marketing que han hecho pues es absolutamente espectacular y se ha convertido como el Apple para los consumidores de nicotina, con lo cual es un auténtico empresón, también retornos súper elevados, muy diversificado geográficamente. Altria no, Altria está centrado en Estados Unidos y es un auténtico empresón. Japan Tobacco también es bastante interesante, tiene unos retornos bastante menores que las demás, pero también es bastante interesante. Problemas que tienes, que está sobre todo enfocado en Japón, donde ahí la población es cada vez más mayor. Ya sabéis que tienen un problema de envejecimiento brutal. Y claro, las personas más jóvenes pues normalmente no suelen consumir tanto tabaco, con lo cual su tan futuro, por así decirlo, pues no termina de estar muy claro cómo se va a comportar. Pero bueno, también ha tenido un desempeño, oye, bastante decente y está a unos múltiplos bastante decentes. En cuanto a British American Tobacco, pues de hecho Albert Millán tiene un análisis por ahí escrito, podéis investigar, que seguro que lo vais a encontrar, que está bastante bien, que explica la situación y es que está
asquerosamente barata. Bats es algo, está muy, muy barata, tanto ópticamente, tienen marcas muy poderosas. Estamos hablando de una de las grandes que realmente puede tener un muy buen recorrido futuro. Imperial Brands, tal vez la que tiene la peor directiva con las peores marcas. Imperial Brands sé que es muy amada entre varios inversores de la comunidad española, pero yo creo que hay mejores opciones antes que invertir Imperial Brands. O sea, sin duda, las dos empresas que vamos a comentar, pues me parecen muchísimo mejores empresas que Imperial Brands, pero bueno, también tiene sentido. Los múltiplos a los que está cotizando respecto a sus competidores, pues tal vez el mercado se haya pasado de frenada, con lo cual puede ser una idea interesante. Vayamos ahora a hablar sobre los múltiplos. Vemos, como había comentado, que Philip Morris pues, está a unos múltiplos que son significativamente superiores a los de sus comparables. Después vemos Carelia Tobacco, que es una de las que vamos a comentar hoy, que está a múltiplos absolutamente deprimidos, o sea, que esté a poco más de 4 veces Enterprise Value EBITDA, una empresa con unos ROICs entre el 30 y el 45% de los últimos no sé, en los últimos 15 años, en los últimos 20 años. O sea, es absolutamente espectacular los múltiplos en los que está cotizando. Tendríamos Imperial Brands, pues que estaría más o menos a 7 veces. Japan Tobacco, que estaría más o menos a unas 6,7 veces. British American Tobacco, que estaría a 7,2. Altria, a unas 11 veces. Y Philip Morris, que sería unas 14,5 veces. En ninguna empresa son múltiplos para nada exagerados, teniendo en cuenta la naturaleza del sector. Aquí el mercado, yo creo, lo que está castigando, pues es eso, mayores regulaciones, un TAM decreciente, con lo cual yo creo que más o menos, o sea, tienen sentido las valoraciones, es decir, vale, por una parte sí, obviamente, tú miras los números y miras los múltiplos y es obvio que están baratas, pero por otra parte también me suele parecer que son múltiplos relativamente justos, teniendo en cuenta los riesgos regulatorios que tiene el sector. Como hemos dicho al principio, la única forma de crecer en un entorno donde el número de consumidores se reduce, pues es básicamente a través de adquisiciones. Y eso lo que ha llevado es a que el mercado termine siendo muy concentrado. Tenemos British American Tobacco, que tendría una cuota de mercado del 26%, Philip Morris del 16%, aunque Philip Morris es la que está más extendida a nivel geográfico. Japan Tobacco sería la tercera con una cuota de mercado del 14%, Altria del 13%, Imperial Brands del 9% y el otro pues sería el otro 22%, pues serían empresas como Carelia Tobacco, que es una de las que vamos a comentar, KT&G también es una de las que vamos a comentar, en Egipto también hay otra que además cotiza también, no me acuerdo el nombre, en Indonesia hay otra que es bastante importante pero que no es cotizada. Y exceptuando cosas chinas, creo que hay pocas más. Bueno, hay pocas más que estén por ahí, que sean independientes. Hace nada había una en Suecia que la compró Philip Morris, si no recuerdo mal, o no sé. Yo creo que fue Philip Morris quien la compró. Pero bueno, que realmente tenemos unos pocos players que terminan acaparando la grandísima parte de todo el mercado. Tal y como comentaba, los retornos son absolutamente salvajes, o sea, es algo tremendo. Mirad el caso de Altria, que tiene unos ROICs del 60%, Philip Morris del 30%, Japan Tobacco del 15%, British American Tobacco tiene su explicación y yo creo que de cara a futuro pues podrían mejorar, que tenga unos ROICs del 14%, Carelia Tobacco tiene el 30%, realmente son más elevados, pero bueno, hay ciertos motivos que son así, por su bajo margen, que ya comentaremos más adelante, etcétera, etcétera. KT&G Group, pues aquí vemos que tiene el 8,8% de un ROIC. Aquí lo que pasa es que como tiene varios negocios y es un conglomerado, no es un pure play del tabaco, pues los ROICs del tabaco terminan siendo ocultos, pero realmente son muy, muy, muy superiores y estarían rondando, creo recordar que entre el 25 o 30% también, con lo cual estaríamos hablando de niveles muy, muy, muy buenos. Y a pesar de la narrativa en que el sector ya está finiquitado, pues vemos como las ventas al menos crecen casi todos los años.
De media el sector este año ha crecido, en 2022, un 5,4%, lo que no está nada mal para ser un sector tan maduro y en declive como es el sector del tabaco. Pero lo que vemos es que, mirad los retornos que tienen y al yield del free cash flow que están cotizando la gran mayoría de empresas. O sea, es que están a niveles muy, muy, muy atractivos. Aquí, de nuevo, KT&G pues termina siendo oculto por los varios negocios. Imperial Brands está cotizando casi un 20% de free cash flow yield. Ya es lo que comentaba, que entiendo que a algunos analistas pues les guste a pesar de tener peores marcas, un management cuestionable, etcétera, etcétera. Altria estaría al 10%, Japan Tobacco al 6%, Philip Morris al 7%, y British American Tobacco casi el 17%, que estaría muy, muy bien. Si lo miramos a nivel de Enterprise Value Free Cash Flow, vemos como de media el sector está cotizando a tan solo 13,3 veces, pero claro, aquí tenemos a Carillia Tobacco y a KT&G que están a entre unas 4 y unas 6 veces Enterprise Value Free Cash Flow. Y aquí de nuevo, porque claro, hay cosas que se pueden en Carelia que puedes considerar, bueno, vale, ¿eso es caja o no es caja? Y yo he tirado por lo conservador, pero realmente si haces los números es que puedes llegar a calcular que Carelia Tobacco estaría a unas 2,5, 3 veces Enterprise Value Free Cash Flow, con lo cual están tremendamente baratas casi todas. Es absolutamente espectacular los múltiplos a los que están cotizando, a excepción de Philip Morris, pero claro, también está invirtiendo mucho en crecer. Tiene una presencia global muy, muy, muy elevada, un producto premium que al final termina siendo como la Gillette, es decir, el IQOS al final tú vendes el aparatillo, pero después vas a tener que ir recargándolo, con lo cual son unos ingresos recurrentes muy, muy, muy predecibles y es un producto muy, muy, muy bueno. A nivel de cómo está funcionando, yo de nuevo, aquí como he mencionado antes, soy un poco escéptico, pero la ejecución que están teniendo, pues me señala que estoy totalmente equivocado y que les está yendo muy, muy bien. Además, son empresas que son las típicas que reparten dividendos y los aumentan como un reloj. Llevan todas 10, 15, 20 años aumentando los dividendos. Es absolutamente espectacular. Y tienen la grandísima mayoría de ellas unos márgenes muy, 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 muy decentes. Aquí de nuevo Carelia Tobacco pues, los tiene un poco bajos. Ya vamos a mencionar el porqué. KT&G también los tiene un poco bajos. Realmente son bastante superiores, están más por encima del 40% o alguna cosa así. Pero claro, como tiene otros negocios, no termina de ser reflejado en la cotización. Antes de proseguir y vamos a ver ya las tesis que creo que es lo que a todos os interesa, pues recordaros que podéis suscribiros de manera totalmente gratuita por Folio de Inversión para poder hacer un seguimiento correcto y profesional a vuestra cartera. Además ahí se están, como siempre digo, se están moviendo cosas de verdad. Sé que no salen a la luz, pero se sigue trabajando y cuando salgan pues van a ser un auténtico bombazo. Yo os recomiendo que os suscribáis, es totalmente gratuita. Además, escribimos una newsletter en la que miramos de aportaros el máximo valor todas las semanas y lo hacemos de forma totalmente gratuita. Así que no perdéis nada por probarlo y suscribiros. Y cualquier tipo de feedback, pues respondemos siempre lo más rápido que podemos. Cualquier tipo de problema que hayáis tenido, que no hay algo claro o lo que sea, pues también respondemos siempre lo más rápido posible. Y si queréis ver tesis de inversión, pues podéis considerar suscribiros en analisisdeinversión.com. Hace nada colgamos una que se titula Valor y calidad en un sector deprimido, que es una tesis parecida en la industria del tabaco. Es un sector que se da por muerto, pero realmente se pueden encontrar empresas de mucha calidad a precios muy, muy baratos y que además están creciendo. Es decir, no es como el tabaco que sí o sí te vas a decrecer, sino que ahí se te aumentan las ventas como un reloj y tiene su sentido en productos y en activos premium total. O sea, a mí es una tesis que me gusta bastante. Así que también podéis considerar suscribiros para ver más análisis así detallados de verdad y no como los que comentamos aquí en el programa, que son más o menos superficiales. Y si queréis ver más contenido como este programa y creéis que nos lo merecemos, pues se agradece muchísimo vuestro like, vuestra suscripción y si queréis ver todo el contenido que vamos subiendo, pues podéis considerar activar la campanilla para no perderos los próximos vídeos. Y proseguimos y vamos a hablar de Carelia Tobacco. Aquí de nuevo agradecerle a Paco Lodeiro de Academia de Inversión
que fue quien popularizó la idea, si no recuerdo mal, dentro de la academia. Tiene varios análisis de la empresa y están bastante bien. O sea, Paco ya, como sabéis, es extremadamente bueno. Y pues bueno, su tesis en Carelia lo demuestra, porque realmente es una tesis muy buena. Y yo, por supuesto, pues voy a mencionarla así por encima, no llego al nivel de conocimiento de Paco, pero bueno, lo voy a intentar. Y básicamente tenemos que en Grecia, que es donde está cotizando Carelia, pues vemos que es el segundo país de la Unión Europea donde una tasa de fumadores recurrentes más elevadas hay. Y el primer país es Bulgaria. Y si no recuerdo mal, Carelia Tobacco tiene en Grecia una cuota del 20% y en Bulgaria del 24%. Es decir, es el líder de mercado en 2 de los países en los que más consumo de tabaco encontramos. Por supuesto, tienen los impuestos mucho más elevados, echa la ley, echa la trampa. Tienen más o menos, de manera aproximada, que es el 84,7% del coste por paquete son taxes, en comparación al 80% de la eurozona. Pero bueno, también se termina por compensar pues por un mayor volumen. Y si recordáis, Carelia Tobacco, pues como habíamos mencionado, tenía unos márgenes bastante inferiores a los de la media, del 8% en comparación al 31% prácticamente de la media de la industria. Pues uno de los motivos es debido a los elevados impuestos. No es el principal, pero uno de los motivos es hecho. Es decir, que los impuestos elevados ya están ahí descontados y de hecho pues podría tener más riesgo invertir, yo qué sé, en empresas de tabaco líderes en Irlanda, porque ahí hay mucho más margen tal vez para aumentar los impuestos. Ahí el impacto ya está prácticamente todo hecho. Ya es más difícil pasarlos del 84% al 90% que del 70% al 84%, por ejemplo. Pero la cosa está en que Carelia sobre todo vende en el extranjero, en África. Y si nos fijamos, el crecimiento del consumo de tabaco en África es absolutamente espectacular. Está creciendo todos los años prácticamente. Y vemos como, por ejemplo, en el 2000, en el gráfico sería la barra de la izquierda, y en 2020 pues vemos cómo ha aumentado muchísimo el porcentaje de fumadores en esos 20 años. Y uno puede argumentar, oh, bueno, sí, al final aumentan, yo qué sé, del 20% al 25%, o por ahí. Tampoco están creciendo mucho. Que te aumente el volumen, porque eso sería el volumen, no el precio. Es absolutamente espectacular, porque no tan solo te van a terminar por aumentar el volumen, sino los precios. O sea, es una combinación que termina generando muchísimo valor para los accionistas. Y de hecho, si os ponéis a mirar cómo han ido evolucionando las ventas de Carelia Tobacco, es absolutamente espectacular, han crecido muchísimo. Y el margen para que aumente el número de fumadores al final sigue siendo mucho más elevado, porque a medida que vayan teniendo un poquito más de dinero, pues el consumo de tabaco va a aumentar sustancialmente. ¿Por qué? Porque no es aquello que dices, oh, tienes que ser un país rico para poder consumir tabaco. No, recordad que el coste de fabricar tabaco es muy bajo. Lo que es caro son los impuestos. Y ahí en África, pues lo de los impuestos como que tampoco es la cosa más importante. Con lo cual, a partir de un grado de pobreza, es decir, no tienes que ser de clase media pues para poder permitirte ser fumador en África. Lo que tienes que permitirte, o sea, es pasar de ser muy pobre a ser un poco pobre. Solamente con un poco pobre ya puedes ser consumidor. Con lo cual, hay una pipeline enorme y si nos fijamos, en muchos países, pues la cuota de fumadores pues es muy baja, rondando el 5%. En algunos sí que es ya más alta, sobre todo en los países más conocidos y que son un poquito más ricos, pues ahí sí que vemos un consumo mucho más elevado. Y yo creo que una tendencia va a ser bastante alcista en África. Y de hecho, África se espera que sea la zona en donde más crezca el consumo de tabaco precisamente por esta razón. Tenemos que dentro de Carelia Tobacco, la alineación, bueno, en ese caso no es buena del todo porque la familia
Carelia, o sea, es una empresa familiar desde hace toda la vida, básicamente, pues posee el 95% de todas las acciones, con lo cual, bueno, olvídate de derecho de voto y todas esas cosas. Podría ser que algún día llegaran a comprarla y que se la quedarán todos para ellos, podría ser perfectamente. Tiene sus riesgos, ser un inversor minoritario en que tu voto al final pues, va a valer más o menos nada, pero realmente el trabajo que han hecho pues, lo han hecho muy bien, han estado logrando crecer sin apenas adquisiciones y siendo muy conservadores. Viendo la evaluación del free cash flow, pues la gestión del inventario que están haciendo pues, está siendo muy buena, están aumentando el ciclo de conversión. O sea, lo están haciendo todo muy bien. Yo creo que a nivel operativo lo están haciendo bastante bien, con una estrategia que puede ser la adecuada a muy largo plazo. Y básicamente lo que hacen es que se centran en tabacos slims y mentolados, aunque estos últimos los han prohibido en la Unión Europea, aunque curiosamente creo que se puede conseguir también. No sé. Básicamente por la premisa en que ellos no hacen Next Generation Products, ni vapers, ni ese tipo de cosas. Esto, según ellos, pues es CAPEX innecesario y yo creo que tiene mucho sentido eso. Si recordáis al principio hablábamos que los jóvenes de ahora pues probablemente se terminan pasando al tabaco tradicional y ellos lo que hacen es un tabaco tradicional pero más light, con un menor grado de nicotina, etcétera, etcétera, pues para que así sea más friendly con las regulaciones y que tengan menos problemas. Y yo creo que es una estrategia bastante sensata y al menos la rentabilidad pues, que han obtenido termina confirmándolo. Su estrategia han tenido una rentabilidad desde el inicio del 623%, que se dice pronto, y han superado ampliamente al Standard & Poor's, aunque tiende bastante a quedarse plana durante varios años, ya podéis ver el gráfico, pero claro, es la típica deep value en que cuando te despierta, te despierta. Y básicamente su estrategia es priorizar tener cuota de mercado elevada que no ir a subir precios a saco. Y esa es la principal razón por las cuales sus márgenes, disculpad, son tan bajos en comparación a la media. Si nos fijamos en los EBIT margins, pues vemos como, por ejemplo, Altria llega al 60% prácticamente de los márgenes, mientras que Carelia está tan solo al 8%. O sea, hay un margen tremendo para aumentar precios. Y aquí no hace falta que debas hacer grandes impactos grandes subidas para tener un impacto material por el apalancamiento operativo que tienen. El coste es muy bajo y cada céntimo que aumentas es prácticamente todo margen. Los impuestos están ahí, por supuesto, pero realmente la estrategia de subir precios pues les puede funcionar muy bien. Pero eso, bueno, lo más lógico sería pensar que lo vayan a hacer a muy largo plazo. Es cierto que los márgenes han estado aumentando con el tiempo, pero de manera muy despacita. O sea, creo que en 2019 pues era más o menos del 7,7, 7,8, es decir, van subiendo, pero suben muy poco a poco. Pero bueno, yo creo que sería una tendencia y que podría continuar. Y lo que es curioso es que es de las pocas empresas en que aumentan los volúmenes, es decir, que venden más cigarrillos, lo cual es tremendamente significativo y eso nos da una potencia y una clara imagen del futuro que puede llegar a tener el mercado africano o en Bulgaria y Grecia, que eso es algo realmente digno de mención. Y siendo absolutamente conservadoras con nuestra valoración, asumimos menores márgenes, menores crecimientos, menores conversiones en el free cash flow, pues aún así obtenemos una IRR del 14,2% y en múltiplos que son muy sensatos para un negocio que te está generando unos ROICs del 30%, 45% o más, si lo miras a nivel histórico. Y vemos como los múltiplos que se están pagando actualmente, es decir, para este año se está pagando tan solo un Enterprise Value Free Cash Flow. Aquí, de nuevo, dependiendo de cómo se contabilice el Enterprise Value. Pero bueno, tiene muchísima caja, pero claro, tienen bonos, tienen inversiones en fondos también. Claro, ¿eso lo contabilizas como caja? Yo creo que sí, porque al final son... bueno, los fondos no tanto, pero los bonos al final son ultra seguros y no forman parte del core del negocio. Básicamente, la familia lo que está haciendo es convertir la empresa, yo creo, en una especie de fondo de inversión propio para todos, más o menos. Y vemos como una empresa con esa calidad, pues que esté cotizando un free cash flow yield del 14%, es que es obvio que los precios son
extremadamente bajos. Y si nos fijamos en cómo ha ido evolucionando el free cash flow, vemos que lo ha hecho espectacularmente, aumentando a un 30% anualizado, lo que es espectacular. Han hecho cosas muy buenas, yo creo, para ir mejorando el free cash flow y que deberían de poder continuar los años venideros. Es decir, esto es una valoración de servilleta. Ya está hecha así más o menos rapidilla, venga, va, qué márgenes vamos a subir, pum, pum, pam, pam, y ya está. Pero yo creo que tiene mucho sentido, pues, para tener una idea propia de lo que puede llegar a ocurrir. Y claro, al final estamos hablando de un negocio muy, muy estable. Y siendo muy conservadores, que yo creo que esto es absolutamente conservador, o sea, es un caso ver prácticamente, pues aún así obtendríamos una rentabilidad muy satisfactoria. De nuevo, recordar que si os gusta nuestro contenido, pues podéis considerar suscribiros a nuestro canal de YouTube, podéis considerar suscribiros en portfoliodeinversión.com, que es totalmente gratuito. Y si queréis ver análisis detallados, pues podéis hacerlo en análisisdeinversión.com. Y dicho eso, vamos a hablar sobre la segunda empresa, porque esa sí que no es nada conocida y me extraña porque la industria del tabaco al final está muy mirada, yo creo, y es bastante popular, sobre todo en los deep value y en los dividend investors, porque pagan dividendos como un reloj. Pero esta no la había escuchado a nadie nunca y me la encontré de casualidad. Y vamos a hablar de Korea Tobacco Association and Ginseng, en que básicamente es KT&G para los amigos. Y como hemos dicho, esa empresa pues tiene muchas cosas y eso es uno de los puntos débiles. Tenemos que es el líder de mercado en Corea y se está expandiendo por la zona de Asia, donde también en muchos países aumenta el consumo del tabaco. Y vemos que tiene marcas que son de grandísima calidad en la zona. De hecho, también tiene una marca que se llama Dis y que está teniendo un éxito brutal en Estados Unidos y creo que es la segunda marca más consumida en Estados Unidos ya, o sea que están creciendo internacionalmente, realmente los productos que tienen pues son bastante buenos. Y después tienen una empresa que no tiene nada que ver con tabaco, que es el Ginseng, que básicamente es eso, la imagen que tenéis ahí a la izquierda, que son como productos para mejorar la salud y nutrientes y esas cosas así. Y eso te va muy bien en donde la población cada vez es más mayor y se necesitan más cosas de estas. Y por lo visto, eso no lo puedo confirmar, pues es una marca muy popular en Corea. Y claro, para los que que no somos de ahí, pues nos quedamos más o menos por ahí. Pero eso sería como, yo qué sé, el Nesquik y el Colacao de Corea, pero saludable. Pues más o menos eso, que si no eres de la zona, pues no terminas de entenderlo, pero se ve que son muy, muy buenos. Y también tienen activos de real estate. No me preguntes qué hace una empresa que tiene tabaco y luego tiene empresas, una cosa de salud. ¿Por qué luego se pone a desarrollar activos de real estate? Y no solo eso, sino que también tienen farmacéuticas, tienen una empresa de videojuegos. O sea, es que no tiene ningún tipo de sentido. Y no sé, es algo que no lo voy a entender. Pero bueno, y no es un que sea, bueno, es un conglomerado rollo Berkshire Hathaway, no es un holding de nada, no hacen adquisiciones buenas, de hecho todo lo que han tocado pues les ha ido muy mal. Y bueno, vamos a hablar más adelante sobre todas las situaciones. Pero la parte del tabaco que tienen es extremadamente muy buena. Tienen una cuota de mercado del 56,7% en Corea y va creciendo año tras año. Vemos como en 2019 era el 63,5%. Y en el mercado del Ginseng, pues eso, la empresa esa que tienen de productos de la salud tiene una cuota de mercado del 70%. Es básicamente que tienen monopolios absolutos. Y que además ha estado creciendo al 12% anualizado. O sea, que no estamos hablando de poca cosilla, que lo han estado haciendo muy bien. Y eso las ventas, no la cuota de mercado. Esperan que a nivel consolidado las ventas aumenten a un 6,5% anualizado y que en 2027 facturen 8,1 billones. Y si bien aquí se está contando que el tabaco, pues el consumo tradicional se reduce, pues tenemos los Next Generation Products que han estado creciendo a un 19% anualizado, lo que está espectacularmente bien. Y además a nivel internacional están presionando mucho para crecer ahí y ya representa un tercio de las ventas. Y se están expandiendo sobre todo en Indonesia, donde ahí la concentración no es tan elevada, que el líder de mercado, bueno, sí, es bastante elevada. El líder de mercado creo que tenía el 15-20% de la cuota de mercado, más o menos ahí, más o menos así. Y Indonesia es de los países en que el precio del tabaco es más barato, con lo cual, pues yo creo que si logran consolidarse ahí, pues podrían hacerlo muy bien en un futuro subiendo precios. Y claro, tenemos que los márgenes del negocio
del tabaco, pues, que es espectacular, pues terminan ocultos por los negocios de comida, por los negocios son los nutrientes, por las empresas de real estate, por las farmas y otro tipo de negocios como los videojuegos que tienen ahí. Es decir, no tiene ningún sentido. Y aquí lo vemos mejor. Vemos como los márgenes operativos del tabaco pues están entre el 30% más o menos, pero después vemos que en la parte del Gisening pues están alrededor del 15% más o menos. En el real estate obviamente te varía muchísimo todos los años y después tenemos que los demás pues ya es que es pura basura, ya no tienen nada. Con lo cual toda esta parte termina ocultando la rentabilidad del negocio real. Es de las pocas empresas que tiene caja neta. Yo de hecho creo que es Carelia y KT&G, nada más. Todas las demás es que lo normal es que tengan equity negativo. Bueno, lo normal no, pero no es extraño, como por ejemplo Altria, que ese es uno de los factores también por los cuales tiene un ROI tan elevado. Y tenemos que aproximadamente el 60% de la capitalización bursátil, aquí dependiendo de cómo lo contabilicemos de nuevo, porque como tienen muchos activos que son non-core, pues y hay que ver qué grado de monetización uno puede llegar a considerar. Pero bueno, más o menos entre el 60 y el 70%, pues podrían llegarlo a convertir en caja de manera relativamente fácil, porque alguna de los activos que tienen, por ejemplo, es en empresas cotizadas. Pues ahí pues podrían vender relativamente fácil la posición. Bueno, no, porque tienen el 52% y terminan tumbándola si la quieren vender de golpe, pero es en activos relativamente líquidos. El capital allocation que han hecho es nefasto. Básicamente todas las adquisiciones que han hecho son bastante malas y ahora se motivaron y han decidido aumentar un montón el CAPEX. Vemos como el CAPEX normalmente ha estado rondando el 5% sobre las ventas, pues ahora quieren pasarlo entre el 13 y el 15% de 2023 a 2025, lo cual no tiene ningún tipo de sentido. Y es incoherente con lo que dicen, porque dicen que, bueno, queremos centrarnos en los Next Generation Products y luego ves cómo están dedicando CAPEX a nuevas plantas de fabricación de tabaco tradicional. No tiene ningún tipo de sentido, pero bueno. Y además, ¿para qué quieres esas nuevas plantas? O sea, si ya estás operando bien, pero bueno, cosas así que no termino de entenderlo. Y vemos cómo no han estado haciendo un buen uso de todo el efectivo que tienen, que como vemos, si desde el año 2006 al año 2022, pues el efectivo que tienen ha aumentado muchísimo más que no los dividendos y las recompras de acciones. Es decir, se han estado quedando capital para la empresa y no lo están tocando. Ahora parece que eso empieza a cambiar, pero bueno, aún así se termina siendo un poco escéptico. Aquí vemos a dónde van a destinar el CAPEX. Vemos cómo lo destinan prácticamente todo a los cigarrillos tradicionales, menos en 2026 que van a desarrollar mucho los Next Generation Products, pero por lo demás es que no tiene sentido que la estructura de CAPEX sea así, por crear nuevas plantas que, de nuevo, no se necesitan, no se requieren, con lo cual no tiene mucho sentido. Y eso lo que llevó es que entraron activistas y decir, bueno, sois completamente inútiles, aquí tenéis muchos negocios juntos, en que no tiene ningún tipo de sentido que estén con esa estructura, vamos a hacer activismo. Y entró un tío que lo que dicen yo creo que tiene mucho sentido, pero tiene tan solo el 1,5% de las acciones, con lo cual difícilmente lo van a lograr. Y algo curioso es que Carl Icahn fue activista en KT&G y si bien se la quería quedar toda para él, pues al final no fue así y no se la vendieron, pero sí cambiaron tíos en el board, hicieron un buen trabajo y Icahn, pues en cuestión de 10 meses, si no recuerdo mal, sacó toda su inversión y ya está. Y desde entonces, pues la estructura corporativa pues volvió a la antigua usanza de hacer mal las cosas. Y ahora lo que están haciendo es, bueno, sí, vamos a dedicar más dinero a recomprar acciones, pero es que lo que están recomprando es muy poco. Si no lo recuerdo mal, era más o menos del 3% del market cap, cuando podrían hacer perfectamente el 60%. Bueno, no tanto, pero con todo el efectivo que tienen y la deuda aquí controladísima, o sea, no tiene ningún tipo de sentido que sea así. Y el activista lo que propuso es decir, bueno, hacemos un spin-off de Ginseng, que no tiene nada que ver con el tabaco y de hecho
se castiga un negocio ESG con otro no ESG, con lo cual sepáralo y déjales brillar por su propia cuenta, de que además es un negocio que podría cotizar perfectamente él solo. Ya hemos visto que estaba creciendo las ventas a un 12% anualizado, con una cuota de mercado del 70%, pues le podría ir muy bien a él solo en bolsa, con lo cual, en fin, es una muy buena idea, pero qué extraño, la directiva se negó y dijo que no, y que priorizaban pues continuar siendo un conjunto y seguir creciendo. Y al igual que Carelia Tobacco, pues ellos priorizan sobre todo el ganar cuota de mercado. Y aquí habíamos hablado ya de los cigarros DIS, que han estado teniendo mucho éxito en Estados Unidos precisamente por su bajo coste. Y también en Indonesia, de nuevo, ahí el precio del cigarro pues es muy barato, con lo cual ahí también habría una pipeline muy interesante para un futuro, cuando ya tengan mayor cuota de mercado, pues empezar a subir precios. Haciendo también una valoración muy conservadora, se asumen que los márgenes en el tabaco pues se normalizan más o menos entre un 36 y un 40%, dependiendo del año. En el negocio de salud, pues asumimos que bajan, pasaron de ser del 17%, pues nosotros vamos a asumir que van a llegar al 12%, con lo cual creo que estamos siendo conservadores. Con múltiplos EBITDA para el tabaco estamos aplicando la media, contando que tenemos empresas extremadamente baratas. Y para Gisling, pues yo creo que aplicar un múltiplo de 9 veces sería bastante justo. Si cotizara por sí solo, pues no sería extraño que estuviera a un múltiplo EBITDA de 15 veces, pero claro, al final, como sabes que ya no van a hacer el spin-off, pues para hacer la suma de partes, un 9 podría llegar a ser incluso optimista, pero bueno, se puede argumentar. Y obtenemos que el valor de dichos negocios pues va a aumentar más o menos entre un 1,3 y un 5,4 anualizado. Pero aquí lo interesante no es el crecimiento, sino al descuento que está cotizando. Si sumamos los activos de real estate, los otros negocios va valorando muchísimos a cero, es decir, en gran parte de ellos los valoramos a cero, le sumamos el cash y el valor del negocio de tabaco y el negocio del Gisening, pues obtenemos que estaría cotizando más o menos a este año a un 35% del descuento de NAV. Que teniendo en cuenta que sea un negocio de calidad, como es una empresa tabacalera, y en que se podría aflorar el valor de manera relativamente sencilla, realizando el spin-off de Gisling, pues yo creo que, bueno, pues el valor se podría aflorar fácilmente si se quiere. El problema es que no se quiere y parece ser que ese descuento del NAV, pues en mi opinión, puede llegar a estar justificado. Pero es la típica empresa que creo que hay que mantenerla de cerca por si se empiezan a hacer las cosas bien o hay alguien que carga lo suficiente como para presionar para hacer las cosas bien. Para que os hagáis una idea, el CEO tan solo tiene $20.000 invertidos ahí, con lo cual si alguien con dinero y ganas se anima, pues yo creo que aquí se podría aflorar muchísimo valor. Y bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado este análisis. Y sin más dilación, agradeceros a todos por estar escuchándonos una semana más nuestro programa. De nuevo, si os ha gustado, pues agradece mucho vuestra suscripción, vuestro like y que activéis la campanilla si queréis ver más vídeos parecidos. Si queréis ver tesis, pues en análisis de inversión, pues ahí vais a poder ver muchísimas más tesis. Y si queréis gestionar vuestro portfolio de manera eficiente, pues podéis registraros de manera totalmente gratuita en portfoliodeinversión.com. Y dicho esto, disculpad si he parecido que estoy así un poco acatarrado o no, pero es que el calor realmente no puedo, me agota muchísimo. Así que no es que no esté animado ni nada, sino que el calor de verdad me afecta mucho, mucho, mucho. Y pediros disculpas si se nota. Y pues nada, nos vemos en un próximo programa y espero que os estéis disfrutando muchísimo de vuestro verano. Chao, chao.